Hola chicos y chicas, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos una vez más desde casita, una vez más, una clase más, ¿sí? Esperando que se encuentren muy bien de salud, esperando también que todas sus actividades pues estén saliendo de la mejor manera posible, ¿sí? Y bueno, pues hoy vamos a seguir con nuestro tema de la personalidad, ¿sí? Vamos a continuar con las presentaciones y los temas pendientes relacionados a la personalidad. Así que comenzamos. Bueno, si recordamos un poquito, este fue el primer temperamento que vimos. Entonces ahora vamos a ver el temperamento melancólico, que es lo contrario a el temperamento sanguíneo, ¿sí? Bueno, este temperamento eh, es, es un temperamento introvertido, ¿sí? Es decir, son aquellas personas que son calladas, ¿sí? Que no les gusta mucho compartir, que prefieren estar solos, ¿sí? Bueno, pues como podemos ver en la primera definición, nos dice que el melancólico es una persona inteligente, ¿sí? Reflexiva, gusta de conocimientos teóricos y complicados. Bueno, recordemos que todos somos inteligentes, solo que no todos hemos desarrollado nuestra inteligencia al mismo nivel, ¿sí? Bueno, entonces podemos decir que las personas melancólicas tienen una inteligencia muy bien desarrollada, ¿sí? Es decir, que les gusta enfrentar los problemas porque ellos les interesa buscarles soluciones. ¿M? Bueno, también son personas reflexivas, ¿sí? Son aquellas personas que, bueno, ven las cosas de una manera diferente a los demás y tratan siempre de analizar las situaciones de la vida, de reflexionar, ¿sí? Bueno, también les gustan mucho los conocimientos teóricos. Eso quiere decir que las personas melancólicas prefieren estar leyendo un libro que estar viendo televisión, ¿sí? También les gustan mucho los conocimientos complicados, ¿sí? Eso quiere decir que eh, son buenos para la lógica, ¿sí? Eh, que, que a ellos les llama mucho la atención, ¿sí? Resolver cualquier tipo de problema y, por ejemplo, en las tareas les gusta siempre eh, dedicarse a ello, ¿sí? Son personas que les gusta mucho aprender cosas nuevas y complicadas. ¿M? Bien, también son personas muy imaginativas y les gusta mucho el sufrimiento, ¿sí? Solamente que sufren en silencio durante un tiempo que puede ser bastante largo, ¿sí? Es decir que eh, estas personas no quiere decir que todo el tiempo estén tristes, no, sino que ellos disfrutan ser así, o sea, es decir, ellos en vez de disfrutar de la alegría, ellos disfrutan de la tristeza. ¿M? Es una característica
de este temperamento. También son personas muy analíticas, muy talentosas y también son personas muy perfeccionistas, ¿sí? Es decir, que siempre van y quieren ser mejor, cada día quieren ser mejor, cada día buscan y luchan por mejorar. También con una naturaleza emocional muy sensible, ¿sí? Por cualquier cosa se sienten, ¿sí? Por cualquier cosa se entristecen, ¿sí? Son personas muy sensibles. Disfrutan del arte y bueno, por naturaleza tienden a ser introvertidos. Si podemos ver, es todo lo contrario al temperamento sanguíneo. Muy bien, bueno, ahora vamos con el temperamento colérico. Bueno, los coléricos por naturaleza son extrovertidos, ¿sí? Y también una característica importante del colérico es que son personas innatas, es decir, que nacen para el liderazgo. Ellos nacen para ser líderes, ¿sí? Son personas ágiles, activas, es decir, ellos les gusta mucho la expresión corporal, la expresión kinestésica, ¿sí? Ellos dominan muy bien lo que es la inteligencia kinestésica, ¿sí? A diferencia del melancólico que ellos dominan muy bien la inteligencia visual, ¿sí? Pero en los coléricos, las personas con el temperamento colérico muchas veces nosotros lo entendemos como que están enojados todo el tiempo, no, sino que son personas muy activas, ¿sí? Personas que desde que se levantan hasta que se duermen andan haciendo cualquier actividad, ¿sí? No son de aquellas personas que se quedan sentadas, ¿sí? Ellos están muy activos todo el tiempo. También tienen una práctica de voluntad fuerte, ¿sí? Es decir, que con ellos hay una fuerza de voluntad, que es la misma la que los impulsa a ser personas activas y personas ágiles. También son personas muy independientes que no necesitan que nadie les esté diciendo qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Sino que ellos ven, ¿sí? Qué actividades van a hacer, ven qué actividades van a realizar. Ellos no necesitan tanto de alguien para que los guíe, sino que ellos son autosuficientes, ¿sí? Es decir, que no necesitan tanto de que le anden instruyendo, no. Ellos buscan qué hacer, buscan cómo solucionar, son personas activas. El colérico es extrovertido, pero menos intenso que el sanguíneo. Es decir, que el sanguíneo, recordemos, es una persona extrovertida, pero el colérico es menos extrovertido. El colérico es más un líder. Es un líder natural. No le gusta que le digan qué hacer. Esa sí es una característica muy importante del colérico. Que no le gusta que le den obligaciones. Por eso es que es líder por naturaleza, porque a él le gusta instruir, pero no le gusta que lo instruyan, no le gusta que lo pongan a hacer actividades. Él es el que tiene que proponer qué actividades hacer. Bueno, entonces podemos ver, ¿verdad?, la diferencia que hay entre cada uno de los temperamentos. El temperamento flemático es una persona analítica también, talentosa, perfeccionista, abnegado, con una naturaleza emocional muy sensible. Y entonces esto es similar al temperamento melancólico, ¿ok? Si podemos observar, tienen casi las mismas características. También el flemático es un amigo fiel y pocas veces le gusta conocer a la gente, más bien espera a que acudan a él.
¿Mm? Es decir, él en vez de buscar amigos, deja que los demás lo busquen a él, ¿sí? Ok, bueno, entonces ahí terminaríamos con los, los temperamentos, ¿sí? Bueno, entonces para concluir con el tema de los temperamentos, vamos a realizar un cuadro comparativo, ¿sí? Recordando que el primer temperamento que vimos fue el temperamento sanguíneo, ¿ok? El temperamento sanguíneo. Y este se caracteriza porque es una persona extrovertida. Extrovertido es una persona que le gusta hacer amigos, sí, es una persona muy cordial, es una persona muy cordial, es una persona muy cordial. Entonces estas serían las características del temperamento sanguíneo, ¿sí? Y después vimos el temperamento melancólico, ¿sí? Que es una persona introvertida, ¿sí? Introvertida, ¿ok? Que es una persona muy inteligente, también es una persona muy imaginativa, le gusta mucho aprender cosas complicadas, ¿sí? Y la característica principal es que disfruta de la tristeza. Muy bien, ahora vamos con, luego vimos el temperamento colérico. Otra característica importante en el temperamento sanguíneo es que se enoja con facilidad. Y también es una persona muy alegre. Es una persona muy alegre. Es una persona muy alegre. Le gusta ser el alma de la fiesta. Ok. El colérico también es extrovertido, pero menos que el sanguíneo. Es extrovertido, es líder por naturaleza, le gusta siempre ser el líder de las actividades, líder por naturaleza. Sí, naturaleza. Ya me estoy comiendo las letras, Es extrovertido, es líder por naturaleza, no le gusta recibir órdenes, se le gusta dar órdenes. Es una persona muy activa. Es una persona muy activa. Todo el día tiene que estar ocupado. Y es autosuficiente. No necesita que alguien más le diga qué hace. Muy bien. Y de último vimos el temperamento flemático, que también es similar
al temperamento melancólico. Es una persona introvertida, es decir, callada. Es tímido, es callado, es inocente, como dice la canción. Introvertido, introvertida. Es introvertido. ¿Qué más? Es una persona muy sensible. No le gusta hacer amigos. No le gusta hacer amigos. Prefiere que los amigos lo busquen cuando lo necesiten y no él. También es una persona muy inteligente, ¿sí? Es una persona muy inteligente. Es analítico. Es perfeccionista. Ok. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro cuadrito diferencial donde podemos ver cada una de las cualidades de los temperamentos. Y podemos ver cada uno de los temperamentos tiene características diferentes, ¿sí? Tiene características muy diferentes. Algunas similares a otras, pero nunca iguales. Y bueno, entonces expliquemos aquí qué tiene que ver todos estos factores que habíamos mencionado en el video anterior con el desarrollo de cada uno de estos temperamentos, ¿sí? Por ejemplo, en el temperamento sanguíneo, ¿sí? Si el ambiente en el que crece, él puede desenvolverse con naturalidad, todas estas cualidades que tiene, pues no va a tener ningún problema con el desarrollo de su temperamento. Pero si al contrario le evitan desarrollarse todas estas cualidades, entonces va a reprimir su temperamento y puede que adopte, ¿sí? Puede adoptar otro temperamento que en realidad no es el de él mismo, sino es porque cuando era niño, sí, cuando él se estaba desarrollando, bueno, pues no le permitieron desarrollarse con naturalidad porque le prohibían hacer muchas cosas. Por ejemplo, si le gustaba mucho el deporte y bueno, a los papás no les gustaban que él practicara el deporte. Entonces, ahí así es como va influyendo cada uno de estos factores y dependiendo de estos factores en el que nosotros nos desarrollamos, ¿sí? En el ambiente en el que nosotros crecemos, pues así va a depender también el desarrollo de nuestro temperamento, ¿sí? Entonces concluimos con que los temperamentos son 4, ¿sí? Y todos, ¿sí? Absolutamente todos poseemos los 4 temperamentos, con la diferencia que predomina uno en cada uno de nosotros. Entonces ahora la tarea que le queda a usted es poder ubicarse en uno de los temperamentos, cuáles considera que son las características que usted tiene. Y ahora si usted, bueno, pues es una persona melancólica y se sentía rara porque disfrutaba de la tristeza, ahora sabe que es algo muy natural que lo trae en su carga genética, ¿sí? Igual el colérico, que si se enoja, no, perdón, que el sanguíneo se enoja con facilidad, bueno, pero así se contenta, ¿sí? Con facilidad también. Bueno, ahora sabremos que esto es algo natural, ¿sí? La forma en que nosotros nos
conducimos, ¿sí? Nos comportamos, ¿sí? Y nuestra manera de pensar, nuestra manera de pensar depende también mucho de esto, ¿sí? Del temperamento, de si soy extrovertido, de si soy introvertido, ¿sí? Entonces depende mucho también nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir, porque por ejemplo, aquellos que tienen el temperamento sanguíneo no son tan sensibles como el que tiene el que predomina el temperamento melancólico o el temperamento flemático, ¿sí? Entonces ahora podemos entender que eh, tiene mucho que ver qué temperamento tenemos con la forma en la que nosotros nos comportamos, ¿sí? Con la forma en la que nosotros pensamos, con la forma en la que nosotros sentimos. Todo tiene una razón de ser, ¿sí? Nuestro propio yo, nuestra personalidad, bueno, pues está formado de un elemento importante que es el temperamento. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a hacer una diferencia entre el factor biológico y entre el factor social, ¿sí? El factor biológico es transmitido a través de los padres por medio del ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN que está contenido en los genes, en nuestra carga genética, ¿ok? Y lo social es la influencia del ambiente que rodea al individuo para su manifestación. Es decir, que lo biológico no lo podemos cambiar, chicos, ¿ok? Nacemos con ello, con nuestra carga genética, con nuestras características físicas, ¿sí? Con nuestra manera de pensar, que bueno, nunca se va a nunca va a ser igual al de nuestros padres, al de nuestros abuelos, pero sí va a tener un rasgo, un parentesco, ¿sí? Por ejemplo, cuando dicen, este, ella se parece mucho, ella piensa mucho como pensaba su abuela, o ella piensa mucho como piensa su papá. Entonces son rasgos, pero no pensamos igual, ¿sí? Nunca, nunca vamos a pensar igual, siempre vamos a pensar diferente. Y bueno, en lo social, pues eso va a depender mucho en comenzando en qué tipo de familia crecemos, en qué tipo de lugar crecemos, ¿sí? Con qué tipo de personas nosotros nos socializamos, en qué tipo de escuela asistimos y todo esto va, se va guardando, ¿sí? En nuestra psique y va haciendo, ¿sí? Estos dos factores, ¿sí? Hacen una combinación, ¿sí? El factor biológico, bueno, pues es algo que traemos con lo que nacemos. Y el factor social lo adquirimos, ¿sí? Lo aprendemos. Bueno, entonces ahora vamos a ver el término carácter, ¿ok? Vamos a definir qué es el carácter y qué tiene que ver con la personalidad. El carácter es algo adquirido, ¿sí? Si habíamos escuchado antes este, que nacimos con nuestro carácter, bueno, pues ahora aclaremos que no nacemos con nuestro carácter, sino que lo adquirimos, ¿sí? Para su formación toma tiempo, toma tiempo y puede durar toda la vida. Es decir, que nuestro carácter entonces es cambiante, ¿sí? Va cambiando dependiendo de el ambiente, ¿sí? En el que nosotros nos desenvolvemos, ¿ok? El carácter es una combinación de valores y actitudes, es decir, que el carácter es una combinación entre lo que pensamos y cómo actuamos. Es decir, hace referencia a cómo una persona percibe a los demás, a las cosas y a los conceptos. Entonces vamos a entender que el carácter, dice, es el modo de ser de una persona. Entonces el carácter
es, por ejemplo, ¿sí? Si, si alguien, ¿qué puedo decir? Si alguien se, toma un objeto que no es de él, ¿sí? Y bueno, y usted lo ve o yo lo veo, entonces eh, la manera en la que yo voy a actuar en ese momento, ¿sí? Va a depender de los valores que yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me enseñaron que tomar algo de alguien más es malo, bueno, entonces yo me voy a levantar y yo le voy a decir al compañero que eso no está bien, ¿sí? Ese es mi carácter, ¿sí? Es decir, manifestar lo que yo pienso, ¿ok? Manifestar lo que yo he aprendido. Por eso dice que es el modo de ser de una persona. Todos tenemos un carácter muy diferente, pero lo vamos aprendiendo, ¿sí? Lo vamos aprendiendo desde que somos niños. También podemos concluir entonces con que el carácter es el resultado del temperamento modificado por experiencias personales, por preparación, educación, principios, motivaciones y creencias. Entonces el carácter tiene que ver también con nuestro temperamento, ¿sí? Y el carácter, chicos y chicas, es el segundo elemento de la personalidad. Recordemos que nuestro primer elemento fue el temperamento, ¿sí? Y nuestro carácter es nuestro segundo elemento de la personalidad y esto es adquirido, ¿ok? El carácter es adquirido, ¿sí? Dice que es el resultado del temperamento, pero que el carácter es modificado por experiencias personales. Por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo el temperamento melancólico, entonces mi carácter va a depender de este temperamento, ¿sí? Y que esto va a ir modificado por experiencias personales, por preparación, por educación. Entonces, el carácter es eh, el resultado del temperamento y también el carácter, entonces podemos concluir que es el modo de ser de una persona, ¿sí? Es decir, que el carácter entonces es la combinación de nuestra forma de pensar con nuestra forma de comportarnos, ¿sí? Con nuestras actitudes. Muy bien, entonces ahora vamos a conocer cómo está construido nuestro carácter. Recordemos que ya vimos cómo está construido nuestro temperamento. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos que forman el carácter. Número 1. La estructura constitutiva del carácter consta de dos elementos, ¿ok? El psiquismo superior y el psiquismo inferior. El psiquismo superior es donde se ubican las funciones psíquicas. El psiquismo inferior comprende las funciones orgánicas, ¿ok? Entonces, nuestro carácter está conformado por nuestras funciones psíquicas, es decir, nuestros pensamientos, ¿ok? Nuestros pensamientos y nuestro psiquismo inferior, que es nuestras funciones orgánicas, ¿ok? Entonces es una combinación de en lo que pensamos y cómo reaccionan nuestros órganos, cómo reaccionamos orgánicamente. Y número 2 están los factores endógenos. Los factores endógenos funcionan a nivel interno del individuo, como el factor hereditario y el factor biológico, ¿ok? Los factores exógenos son el ambiente que contribuye a moldear el carácter de la persona, ¿sí? Entonces,
la estructura del carácter son tres, o los elementos son tres elementos, ¿sí? Está los elementos de la estructura constitutiva, es decir, de, de las dos estructuras, y también de los factores endógenos, es decir, lo orgánico, ¿sí? De nuestros órganos y de los factores exógenos del ambiente. Muy bien, entonces, ¿cómo se forma el carácter? ¿Sí? Bueno, pues la formación del carácter va a depender de la relación social que mantiene el individuo con su comunidad, que refleja las condiciones personales y la manera de vivir. Implica no solamente que el medio cambia a las personas, sino que éstas influyen también sobre él. ¿Ok? Se determina por el efecto de las experiencias vitales. El ambiente jamás es el mismo para dos individuos. La diferencia de su constitución física y temperamental los hace experimentar el mismo ambiente de manera diferente. Entonces, nuestro carácter se va formando en base a aquellas experiencias que nosotros vamos viviendo y también en base a el ambiente en el que nosotros nos desarrollamos, ¿sí? De ahí entonces se va formando nuestro carácter. Y también recordemos que del temperamento se forma nuestro carácter, ¿ok? Y vamos a ir terminando con estos dos términos que he mencionado mucho, creo yo, tanto en este tema como en otros temas, pero que no, bueno, pues no los he definido tal vez antes de mencionarlas, ¿ok? Pero bueno, hoy las vamos a aclarar. Las capacidades, ¿sí? Son las cualidades psíquicas de la personalidad, que son condición para realizar con éxito determinados tipos de actividad, ¿ok? Es decir, que entonces nosotros nacemos con las capacidades, ¿ok? Podremos definirlo también como las habilidades, ¿sí? Con las que nosotros ya nacemos, ¿sí? Son aquellas cosas que nos permiten, ¿sí? Realizar nuestras actividades con facilidad. Cualidades sencillas, por ejemplo, el lenguaje que nos sirve para comunicarnos, la vista que nos sirve para guiarnos, em, el, el aprendizaje, ¿sí? La memoria, ¿sí? Todas estas cualidades psíquicas, ¿sí? Y también, bueno, ahora vemos el término inteligencia, ¿sí? La inteligencia es la facultad que tienen las personas de conocer, analizar, comprender situaciones, ¿sí? Entonces, la diferencia entre capacidades e inteligencia es que las capacidades nosotros las traemos, ¿ok? Las traemos. Y la inteligencia, bueno, lo vamos desarrollando en base a las capacidades, ¿sí? Sí tienen mucha relación estos dos términos, pero son términos muy diferentes, ¿sí? Por ejemplo, eh, las capacidades nos sirven a nosotros para realizar actividades vitales, como caminar, correr, ver, escuchar, ¿sí? Y la inteligencia es em, poder buscarle solución a los problemas, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia entre estos dos términos. ¿Y qué tienen que ver estos términos con la personalidad? Bueno, que nuestra personalidad es como nosotros resolvemos los problemas y ahí tiene que ver la inteligencia, ¿sí? Y también la personalidad es nuestra forma de hacer las cosas, que eso tiene que ver con las capacidades. Bueno, pues
pues entonces aquí vamos a terminar, ¿sí? Con el tema de la personalidad. Y bueno, pues entonces como tarea, ¿sí? Les va a quedar de realizar un glosario con todas las palabras que no entendieron, sí, que no les quedaron muy bien claras y de investigarlas, ¿sí? Investigarlas y ya luego, bueno, pues yo voy a aclarar cualquier duda que tengan, ¿sí? Y entonces para concluir con el tema, definamos muy bien la personalidad, ¿sí? Recordando que son aquellas características físicas y las características psíquicas que nos diferencian de los demás y que nuestra personalidad también de ahí nace, bueno, nuestro carácter, ¿sí? Es decir, de cómo reaccionamos ante problemas, ¿sí? Ante situaciones diferentes de la vida. Y bueno, la personalidad es universal, ¿sí? Es propia. La personalidad es diferente en cada individuo porque, bueno, la personalidad es la que define, ¿sí? La personalidad es la que define todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí? La personalidad la vamos a llevar el resto de nuestras vidas, va a ser nuestra misma personalidad. No cambia porque nuestro temperamento lo traemos de nacimiento y eso no cambia, ¿sí? Lo único que sí vamos a cambiar un poquito es en cuanto al carácter, ¿sí? Porque este es adquirido, ¿sí? Y entonces podemos decir que nuestra personalidad es lo que nos diferencia del resto de los demás, ¿sí? Lo que nos hace diferentes a todos. Y bueno, chicos, pues por cualquier duda que tengan, ya saben, pueden mandarme un mensajito de texto o un audio y yo estaré ahí atenta para poder resolver a sus dudas siempre y cuando sea dentro del horario establecido, ¿verdad? Entonces les deseo una feliz tarde a todos.